Buenas tardes. Vamos a comenzar en este momento con una presentación sobre epidemiología, demografía y factores de riesgo de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal. Tomé como base para esto 3 capítulos del libro de Brenner de nefrología, el riñón. Yo soy Fernando Daniel Martínez, coordinador de este curso de posgrado en nefrología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue y la Asociación Norpatagónica de Nefrología. Además de los títulos que encabecé, vamos a tratar de hablar de algunos problemas y dilemas que se generan con esta situación. Para comenzar vamos a definir enfermedad renal crónica. Según las normas CADIGO del año 2012, definimos a la enfermedad renal crónica como una alteración estructural o funcional renal que persista por más de 3 meses y tenga relevancia para la salud. Esta frase de la relevancia para la salud fue agregada después de la definición inicial con el intento de que no solo se basara la definición en cifras, en cantidades de función renal, sino que implicara también algún tipo de daño eventual para la salud. Los criterios diagnósticos de este daño eh, o alteración estructural y funcional es una caída del filtrado glomerular. Este término de los 60 mililitros por minuto para el filtrado glomerular estimado está en discusión. Hay muchas personas mayores de 70 u 80 años que tienen un filtrado menor de 60 mililitros por minuto y que no tiene relevancia para la salud porque nunca van a tener otro problema que ese número. En cambio, en un joven de 20 años, 65 mililitros por minuto de filtrado glomerular estimado es un problema. Por lo tanto, esta cifra tiene muy buena relación con el pronóstico del paciente, pero tenemos que acomodarla a cada caso en particular. Además de esta caída del filtrado, con o sin ella, es decir, puede haber la presencia de pérdida de albúmina en el rango que en algún momento considerábamos de microalbuminuria, es decir, más de 30 miligramos al día, o esto también puede ser medido con el cociente albúmina creatinina, sería entonces la unidad en miligramos por gramo de creatininuria. Esta albuminuria sola con cualquier función renal es un criterio diagnóstico de enfermedad renal crónica. También lo son las alteraciones del sedimento urinario, con hematuria de ser posible dismórfica, que indica su origen glomerular, la presencia de cilindros u otra proteinuria o datos de disfunción tubular como una acidosis son anormalidades en las imágenes renales, pero son casos muy frecuentes que en realidad no le podemos dar una significación cierta totalmente. Las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica son la nefropatía diabética, la hipertensión, la glomerulonefritis, la enfermedad poliquística o los casos
que se presentan tiempo después de una insuficiencia renal aguda. El grave problema que tiene la enfermedad renal crónica es que da sintomatología inespecífica y tardía, lo cual hace necesario tener métodos de screening, pero para que estos métodos de screening sean costo-beneficio positivo, tienen que hacerse en determinadas condiciones. Acá tenemos una presentación más gráfica de los estadios, según las normas que vimos recién, por filtrado glomerular y por albuminuria. Entonces las clasificamos en 5 grados, uno de ellos, el del medio, dividido en 2 subgrados. El grado 1 es el que tiene una filtrado glomerular normal, el grado 2 lo tiene ligeramente disminuido y a partir de allí, en más, empezaría la definición de enfermedad renal crónica. En el grado 3A, el filtrado está entre 45 y 59 mililitros por minuto, entre 30 y 44 en el 3B. Hay muchos que discuten si el estadio 3A corresponde a una porque hay muchos ancianos que tienen ese nivel de función renal. Obviamente, esto, como dijimos antes, se adapta también a la edad. En un joven, una función filtrado glomerular de 65 mililitros por minuto no es normal. El grado 4 está ya en una grave disminución de su filtrado y en falla renal cuando tiene menos de 15 mililitros por minuto. La presencia de albuminuria entre 30 y 300 o más de 300, estas son elevadas, y cuando está en menos de 300 miligramos, acá la está haciendo con el cociente albúmina-creatinina, pero equivale a la pérdida de proteínas en 24 horas. Fíjense cómo con los grados de mayor función renal, por eso acá están hasta el 2 con el mismo color, y sin albuminuria importante, no tienen riesgo ni renal ni cardiovascular producido por la enfermedad renal crónica. En cambio, a medida que aumentamos la pérdida de albúmina o perdemos función renal, se va pasando del color verde al amarillo, al naranja y por fin al rojo, con las mayores pérdidas de proteína y las mayores caídas del filtrado glomerular. El color verde implica que hay bajo riesgo si no hay otros marcadores de enfermedad renal, no hay por lo tanto enfermedad renal crónica y a medida que vamos empeorando el color, empeora el riesgo. Bueno, ahí había un error en el lugar de donde saqué el cuadro, por eso lo corregí con la letra. El filtrado glomerular para las normas CADIGO debe ser medido con algunas de las formas de medir filtrado estimado, como son las fórmulas de MDRD o CKD-EPI, aunque estas formas también son discutibles, tienen muchas fallas y eso ha hecho que sigan apareciendo otras formas de medir función renal, sobre todo en determinados grupos raciales o en trasplantados o en chicos o en grupos especiales como los pacientes añosos. Cabe recordar que la creatinina es influida por la masa muscular, tanto en sus valores en sangre como en orina, y eso hace que todo medición de filtrado que se base en la creatinina no sea del todo confiable. Por eso inclusive hay fórmulas que utilizan la cistatina o combinan el filtrado glomerular medido por creatinina y medido por cistatina para tratar de darle mayor sensibilidad para detectar el riesgo renal y cardiovascular. Hay que recordar que la única fórmula que se corrige para superficie de área corporal es la fórmula de Cockcroft y Gold, que por otro lado es la más inexacta. Por lo tanto, podría decir, hay que corregir
las fórmulas de MDRD y CKD-EPI para 1,73 m de superficie corporal para hacerlas comparables. ¿Sí? Acá está la técnica para hacer. Y acá empezamos a ver la dimensión global de enfermedad renal crónica. Esto es uno de los últimos años de los que disponemos datos. Lo primero que tengo que recordarles es la diferencia entre incidencia y prevalencia de cualquier enfermedad, y en este caso de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal. La prevalencia es el número total de casos que tenemos en un momento dado, mientras que la incidencia es el número de casos que han aparecido en un periodo dado que yo defino previamente. Obviamente, la prevalencia va a ser mayor en cifra que la incidencia porque están los que se agregaron ahora más los que ya vienen de antes y sobrevivieron. Por otra parte, es posible que la prevalencia aumente no solo porque aumenta la incidencia, sino porque viven más los pacientes en la condición que estamos estudiando. Cuando vemos el número total de pacientes con enfermedad renal crónica con función renal normal hasta requiriendo terapia de reemplazo renal, según la definición que vimos recién, tenemos en el mundo más de 840 millones de personas. Esto es el doble que lo que hay de diabéticos, y esto hace que la enfermedad renal crónica tenga una prevalencia en el mundo, una prevalencia, es decir, el número total de casos muy elevada, que va, según las distintas series, entre el 8 y el 16% de la población. Y esta prevalencia que viene aumentando va a hacer que rápidamente, en los próximos 20 años, la enfermedad renal crónica pase a estar entre las 5 causas más frecuentes de pérdida de días. ¿A qué llamamos pérdida de días? A los días que se pierden porque una persona no solo se muere, ya no tiene más días por delante, sino pierde de días de trabajo o de movilidad por estar sometida a tratamientos distintos. La enfermedad renal crónica viene subiendo rápidamente y en forma sostenida. No es una pandemia que sube en 5 meses del año, en forma sostenida año tras año. En realidad, en los últimos tiempos, la prevalencia de enfermedad renal crónica terminal, es decir, la fase final de la enfermedad renal crónica, viene descendiendo, mejor dicho, viene manteniéndose en la mayoría de los países desarrollados, cosa que no pasa en los países en vías de desarrollo o absoluta y totalmente desarrollados. Acá tenemos números globales: 843 millones para la enfermedad renal crónica, 13 millones para la enfermedad o lesión renal aguda, cerca de 4 millones en terapia de reemplazo renal. Este es un número bastante falaz porque hay países que no pueden darle a sus habitantes las terapias de reemplazo renal para las enfermedades ni crónicas ni agudas. Y acá tenemos la prevalencia e incidencia como ha venido aumentando en 15 años o 16 años. Fíjense cómo prácticamente se duplicó del 1990 a 2016. Bueno, y acá están las tasas por edad. La incidencia también ha aumentado, aunque ya le digo, hay países donde no aumenta tan marcadamente. La cantidad de muertes también ha aumentado, después vamos a hablar un poco de esto, y estos son los días globales perdidos por enfermedad renal crónica que también han venido aumentando. La prevalencia de enfermedad renal crónica, no hablamos de la fase terminal, es un poco menor, 10,4% en hombres que en mujeres, donde llega al 11,8%. En Estados Unidos,
El 44% de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal son por diabetes y un 28% por hipertensión, aunque como ni los diabéticos ni los hipertensos se biopsian normalmente, estos números pueden ser falaces. La prevalencia de pacientes en diálisis, vamos a ir a la próxima diapositiva, la prevalencia de pacientes en diálisis, dijimos que la enfermedad renal crónica en el mundo era entre el 8 y el 16%. La prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica terminal en la Argentina, esto implica hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplantados, es de 672 personas por millón de habitantes y llega a un poco más con los trasplantados porque el anterior era solo en diálisis. Estas son cifras recientes del INCUCAI. Cabe recordar que estas cifras para Argentina son mucho menores que la que presenta la enfermedad renal crónica terminal en Estados Unidos, que son prácticamente 3 veces superiores. Hay varias causas para esto, después las vamos a charlar, pero la prevalencia de enfermedad renal crónica eh, terminal en Estados Unidos es de 2.203 por millón de habitantes y son valores comparables a los que presentan Japón, Taiwán y algunas regiones o ciudades de México. Pero miren ustedes que en la provincia de Río Negro la prevalencia de enfermedad renal crónica es bastante superior a la media de Argentina y algo parecido, un poco menor, pasa con la prevalencia en Neuquén. No está claro por qué estas cifras no son de ahora, vienen repitiéndose desde hace años y años con Río Negro y Neuquén en los picos más altos de prevalencia de enfermedad renal crónica terminal. No está claro por qué, es posible que haya algún tipo de toxicidad por polución en el aire, por derivados del petróleo o por derivados de los gases que se queman, es posible que nuestros pacientes tengan una mayor frecuencia de glomerulopatías que por darse en personas más jóvenes. Esto puede estar ocurriendo, por ejemplo, en indígenas. Recuerden que los indígenas tienen factores de riesgo propios en otros países del mundo, acá no están estudiados, y entonces al tener pacientes más jóvenes, duran más tiempo con enfermedad terminal y entonces tenemos un mayor número. La curva que en otros países del mundo de enfermedad renal crónica, la curva de enfermedad crónica terminal crece en casi todos los países. La de enfermedad renal crónica no terminal en los países más desarrollados ha tenido un amesetamiento que no es totalmente horizontal, sigue aumentando, pero no en la forma que aumenta en países en vías de desarrollo. ¿Por qué aumenta la prevalencia y no la incidencia en los países más desarrollados? Probablemente porque los pacientes sobrevivan más tiempo. En cuanto a la incidencia, en Estados Unidos es de 370 por millón de habitantes, en la Argentina en general anda alrededor o por debajo de los 200 por millón de habitantes. Japón tiene cifras más parecidas a las de Estados Unidos que nosotros y Europa tiene cifras muy variables. Eso también puede influir con que no haya en muchos países disponibilidad de diálisis y por lo tanto la prevalencia sea muy baja. En la década del 80 nos pasaba en la provincia del Chaco. En el Chaco en la década del 80, yo trabajé entre 1980 y 1985, el paciente renal crónico que no tenía obra social se moría. Por lo tanto, la prevalencia era bajísima. Eso lo viví yo, no me lo contaron. Cuando en otras provincias sí, aunque no hubiera unidades de diálisis estatales, se le pagaba la diálisis en privado. En el Chaco eso no existía. Actualmente el Chaco no tiene unidad de diálisis estatal, pero la paga en privado. La curva en algunos países se amesetó y en algunos países europeos la curva de incidencia está bajando. Y acá tenemos para
pacientes en hemodiálisis, en diálisis peritoneal es esta, y en trasplante renal, como la curva de prevalencia viene aumentando. Esto es hasta el año 2013. Pueden ver que, sí, que parece haber un amesetamiento acá y acá arriba, pero viene aumentando. Esto hace que la enfermedad renal crónica, sobre todo por los altos costos de su mantenimiento con tratamiento de reemplazo, esté convirtiéndose en un grave problema de todo tipo. Bueno, acá ya vimos los valores. La incidencia de enfermedad renal crónica en Estados Unidos de estadios 3 a 5 es del 4,65% persona año. La tasa de mortalidad son muy elevadas y a mayor edad mayor es la mortalidad, aunque parecería venir bajando y por eso aumentó la prevalencia. El riesgo de mortalidad para una persona con enfermedad renal crónica estadio 3 es 20 veces mayor que el de llegar al estadio 5 con requerimiento de terapia de reemplazo. En estadio 4 es un poco más del doble el riesgo de muerte que el de llegar a la fase terminal. ¿Por qué es esto? Por la alta prevalencia de mortalidad cardiovascular que tienen estos pacientes, que no les permite llegar a la fase terminal de la enfermedad renal crónica. Y todo esto se ve exagerado por la edad. La prevalencia, según las cifras CADIGO, de enfermedad renal crónica en mayores de 75 años, que tienen en este caso menos de 60 mililitros minutos de filtrado estimado, llega a superar el 50% por el envejecimiento de renal con esa edad. La mortalidad en hemodiálisis es más alta cuando recién inician en el tratamiento de reemplazo renal, y en este momento la mortalidad en hemodiálisis es más alta que en diálisis peritoneal y en trasplantados, cuando antes esto era al revés. Por otra parte, muchas personas catalogadas en estadio 3 de enfermedad renal crónico, si son añosos y no tienen proteinuria, nunca empeorarán ese filtrado ya disminuido, sobre todo si no son diabéticos y tienen la presión controlada. Todo esto genera una discusión sobre a qué llamamos envejecimiento renal normal. Es decir, alguno puede decir que la pérdida de función de por sí implica mayor riesgo renal y cardiovascular, y otro puede decir que no, que es simplemente un envejecimiento. Bueno, pero si las personas cuando envejecen se mueren más, el envejecimiento renal también es un factor de riesgo. Ahí está la discusión, que podríamos llamarla como demasiada nefrología, es decir, los que creen que por debajo de 60 la cosa está muy mal, están dándole demasiada importancia a la nefrología, mientras que otros dicen no importa que los consideremos o no de mayor riesgo, preguntémonos qué podemos hacer en cualquier situación para bajar ese riesgo. Bueno, también hay que tener en cuenta que se ha propuesto correr los límites para una persona joven, llevarlas a 75 mililitros por minuto para decir que está en enfermedad renal crónica con deterioro de función y mayor riesgo, y en el anciano mayor de 70 o 75 años, bajarla por debajo de los 45 mililitros por minuto. Acá tenemos entonces de vuelta repetidos los datos eh, de prevalencia en Río Negro, Neuquén y la Argentina y Estados Unidos, y podemos ver que a medida que avanza la edad de una persona con enfermedad renal crónica,
y va cayendo el filtrado glomerular estimado, acá no aportamos cantidades, al principio, con filtrados glomerulares estimados relativamente conservados, se mueren más de los que alcanzan la enfermedad renal crónica terminal. Cuando estamos en la edad, es decir, o cuando es más joven el paciente o cuando tiene mucha caída del filtrado glomerular estimado, ahí la chance de llegar a la enfermedad terminal es mayor. Dicho de otra forma, una persona con enfermedad renal crónica en su estadio 4 tiene más chance de llegar a la enfermedad terminal que una persona con enfermedad estadio 3 añosa. ¿Se entiende? Bien. Edad y filtrado glomerular estimado se contraponen para modificar este riesgo. Y acá tenemos cómo en los mayores de 65 años, para los estadios 2 y 3 tenemos una alta prevalencia que viene aumentando con los estadios, con los últimos años. Hasta el año 2017, la gran predominancia está en el estadio 3, y acá viene la discusión. Un mayor de 65 años con un estadio 3A o 3B, ambos englobados en este color de la columna de acá, no significa exactamente lo mismo. Probablemente un 3B tenga mucho mayor riesgo que un 3A y son los más frecuentes. De todos modos, creo que está bien que se mantenga el número en 60 mililitros por minuto para hacer cosas para bajar el riesgo de esa persona mayor de 65 años. También tenemos que tener en cuenta el llamado regreso a la media. Las normas CADIGO sostienen que es necesario repetir a los 3 meses cuando dio anormal el filtrado glomerular en una persona. Sin embargo, ¿por qué? Porque en un número significativo de personas se produce lo que se llama el regreso a la media. Había una oscilación en la creatinina que determinó un filtrado glomerular estimado bajo y al repetirlo vuelve a la normalidad. Sin embargo, este regreso a la media, que bajaría la prevalencia de enfermedad renal crónica, tiene otro efecto. Si bien menor porcentualmente, mayor cuantitativamente. Si yo le repito, no solo a los que les dio alto, sino a todos, el número de los que les dio normal la función va a tener un pequeño porcentaje que va a dar alto en el segundo testeo. Pero como estamos hablando de una mayor cantidad de población testeada, ese número porcentualmente menor va a ser cuantitativamente mayor y vamos a compensar ese retorno a la media. Por lo tanto, acá lo tenemos graficado. Si una primera medición dio que tenía enfermedad renal crónica porque estaba por debajo de la media, y cuando la repito corrige en un número importante de casos, un pequeño número de casos de una población mucho más grande se va a correr hacia un test anormal. Y entonces por lo tanto, no es tan importante el retesteo cuantitativamente. ¿Sí? Acá lo tenemos medido como A sobre B versus C sobre D, que es lo que acabo de decir, no gráficamente. Acá tenemos los criterios de causalidad de Bradford Hill. Estos los voy a nombrar solamente y son los criterios que permiten decir que un determinado factor de riesgo tiene que ver con la enfermedad que creemos, a la que creemos que este factor le aumenta el riesgo. Obviamente, para que haya un criterio de causalidad, después vamos a hablar de factores de riesgo, tiene que tener fuerza estadística, tiene que tener consistencia, es decir, repetirse en distintas poblaciones, tiene que tener especificidad, es decir, aumentar el factor de riesgo, la frecuencia de la entidad en cuestión, tiene que tener temporalidad, es decir, que primero esté el factor de riesgo y después se presente la enfermedad, con un gradiente de relación, ser plausible, es decir,
tiene que ser comprensible, posible, tiene que tener coherencia con los conocimientos hasta la fecha, de ser posible tiene que tener evidencia experimental y analogía. Los factores de riesgo se estudian por métodos estadísticos y terminan dando lo que se llama ecuaciones de riesgo, que se están poniendo de moda en la nefrología. Vamos a empezar a nombrar los factores de riesgo de enfermedad renal crónica. Podemos dividir a los factores de riesgo en tres lugares sobre los que provocan el riesgo. Pueden ser factores de riesgo de susceptibilidad, de iniciación y de progresión. Y como vemos acá, en algunos casos pueden ser factores de riesgo en más de una de estas tres etapas de, en este caso, la enfermedad renal crónica. Vemos acá que la edad es un factor de riesgo de susceptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la edad va a aumentar la frecuencia de enfermedad renal crónica. Lo mismo el género, la etnia. Acuérdense ustedes de el gen APOL1 en los afroamericanos. En cuanto al género hay una gran discusión, porque como ya vimos, la prevalencia de enfermedad renal crónica es mayor en mujeres, pero la de enfermedad renal crónica terminal es mayor en hombres. Hay varias explicaciones posibles para eso y después vamos a hablar de alguna forma. De todos modos, podría ser que una explicación posible sería que los hombres entraran más en diálisis y las mujeres rechazaran o no fueran aceptadas para la diálisis. No es fácil creer esto, pero bueno, es una posibilidad. Otra es que el hombre progrese más rápidamente y por lo tanto haya menos con enfermedad renal crónica, pero más rápido llegue a la terminal. En esto tendrían que ver los andrógenos. Cabe recordar que en aquellas mujeres que reciben estrógenos también hay un aumento de la velocidad de progresión. Todas estas cosas son posibles para que el género influya en que el hombre con menos enfermedad renal crónica tenga más enfermedad renal crónica terminal. También las mujeres tienen algunos daños que son exclusivos para ellas, como por ejemplo el daño ovárico por ciclofosfamida, las complicaciones del embarazo y de la hipertensión en el embarazo, el bajo peso al nacer del recién nacido, la preeclampsia, cuyo riesgo se prolonga tanto para la mujer como para el producto de la gestación después de muchos años más, etcétera, etcétera. En cuanto al tamaño renal, está probado que en hombres aumenta hasta los 40 años de edad y después empieza a disminuir y mucho más disminuye si la persona tiene aumento de la creatinina. En la mujer el tamaño renal disminuye desde que son jóvenes. La etnia también es un factor de progresión por las cuestiones genéticas, aunque se mezcla mucho con los factores socioeconómicos. La historia familiar es un importante factor de riesgo de susceptibilidad, es decir, de mayor frecuencia de la enfermedad, y también lo es el síndrome metabólico. La etnia es un factor de riesgo para la susceptibilidad, pero también lo es para la progresión. Y no solo hablamos de los individuos de etnia afroamericana, sino también hablamos de los de descendencia hispana, tienen mayor susceptibilidad y progresión que los caucásicos. Lo que pasa también con la etnia es que si bien más pacientes afroamericanos llegan a diálisis, después la sobrevida en diálisis es mayor para los afroamericanos, que son un porcentaje importante en Estados Unidos, que para los caucásicos. Podría ser que afroamericanos e hispanos
abandonaran menos la diálisis que los caucásicos, como podría ser que los hombres abandonaran menos la diálisis. También puede ocurrir que las mujeres, por un menor denominador en la fórmula del KTB, reciban diálisis insuficiente. Después vamos a hablar de esto. También los hawaianos y los indígenas son etnias que tienen mayor susceptibilidad de enfermedad renal crónica. Hay que recordar que los factores socioeconómicos como la higiene, como el acceso a los servicios de salud, y no solo la genética, como las dietas inadecuadas, etcétera, etcétera, la inflamación crónica, pueden influir en la mayor frecuencia y susceptibilidad de enfermedad renal crónica en afroamericanos e hispanos. Por eso es que las cifras no tienen que ser atribuidas exclusivamente a la genética. Sin embargo, sí, la genética tiene mucho que ver con un dato del que vamos a hablar después, que es la historia de salud familiar. Los factores socioeconómicos y del ambiente se relacionan con la etnia, como acabamos de ver. Y acá tenemos lo que pasa con las mujeres. Hay diferencias de género en el acceso al cuidado, a los cuidados y asistencias médicas, y no tenemos datos fuera de los países desarrollados para evaluar la magnitud de esta diferencia en el acceso a la asistencia médica. La incidencia de enfermedades que son muchísimo más frecuentes en las mujeres, como el lupus, la artritis reumatoidea o la esclerosis sistémica, y las complicaciones del embarazo que de alguna forma son un riesgo de lesión renal aguda, de enfermedad renal crónica y de brotes de las enfermedades autoinmunes, las exponga a un mayor número de casos de enfermedad renal crónica. Hay menos mujeres que hombres en diálisis, tienen mayor prevalencia, pero menos prevalencia en diálisis. Tienen menos fístulas porque tienen peores venas probablemente, aunque no está bien estudiado este motivo. Es decir, que en diálisis predominan los varones respecto a las mujeres. Y también reciben menos trasplantes renales, aunque son más donantes. Eh, Esto tampoco queda claro por qué se produce esto, y probablemente haya factores no del todo agradables en la explicación de esta situación. No está estudiada ni siquiera en países de gran desarrollo, y acá tienen el lugar de donde saqué, aunque hay otros, esta cita. Un número disminuido de nefronas. eh, Bueno, antes de pasar a esto, quiero nombrar yendo a la diapositiva anterior, quiero nombrar a bueno, los factores socioeconómicos y ambientales que después vamos a volver a nombrar. Esto, entre los factores socioeconómicos y ambientales tenemos el entorno, la marginalidad, la discriminación, la educación, el estrés, el hacinamiento, el déficit de arribo a los servicios asistenciales, el bajo peso al nacer, que ya lo empezamos a encontrar acá como número disminuido de nefronas, el bajo peso al nacer, el bajo nivel de ingresos, el abuso de sustancias, las toxinas ambientales, la higiene, la polución, las enfermedades infecciosas. Es decir, que los factores socioeconómicos se van a combinar con factores genéticos para influir no solo en la frecuencia, sino también en la progresión de cualquier enfermedad renal que va a progresar más rápido en presencia de estas circunstancias. La herencia
hay estudios que muestran que 29% de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal tienen antecedentes familiares. Prácticamente uno de cada 3 pacientes con enfermedad renal crónica terminal tienen antecedentes familiares de enfermedad renal crónica terminal. Y si hacemos un screening entre los familiares de pacientes con enfermedad renal crónica terminal, casi la mitad tienen algún tipo de enfermedad renal crónica. Si hay más de un familiar afectado, el riesgo de que tengan enfermedad renal crónica es todavía mayor. Un paciente con diabetes y albuminuria va a tener un mayor riesgo de tener hermanos con albuminuria, sean o no diabéticos. El gen APOL1 en afroamericanos no solo aumenta el riesgo de susceptibilidad, para lo cual hace falta lo que se llama, y ya lo vimos antes en genética, un second hit, es decir, otra entidad, por ejemplo, la infección por el virus del HIV, que se sume a la predisposición genética. También el gen APOL1, que es un gen que les recuerdo que era de defensa contra la enfermedad del sueño, produce una más rápida progresión en afroamericanos y siguen describiéndose variantes genéticas en otros genes y también variantes epigenéticas que aumentan la frecuencia y la velocidad de progresión, de modo que la genética puede actuar también como factor de susceptibilidad, de iniciación y de progresión. Con las siglas en inglés FHH hablamos de los antecedentes familiares, sería eh, Familiar Health Conditions. Los factores hemodinámicos que estamos mencionando acá son los que determinan una hiperfiltración glomerular como mecanismo o de susceptibilidad o de todo susceptibilidad, iniciación y progresión. Todos ustedes saben que el número de nefronas determinado por el bajo peso al nacer, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el aumento de la ingesta proteica y el embarazo son todos factores de susceptibilidad, salvo el embarazo, algunos de iniciación y la mayoría de progresión más rápida de la enfermedad renal. Desde ya, estos factores hemodinámicos también pueden requerir la presencia de más hits, que serían otras entidades que le sumen potencia a esta predisposición, llegando a producir la enfermedad. Hay reducciones adquiridas del número de nefronas, agudas, una insuficiencia renal aguda, o una nefrectomía por una enfermedad que lo requiera, o crónicas, es decir, la progresión de la enfermedad renal crónica va disminuyendo el número de nefronas, aumentando la hiperfiltración. La diabetes tiene varios mecanismos productores de una mayor susceptibilidad, la hipertensión lo mismo, y también cabe recordar que el control adecuado de la presión baja la prevalencia y baja la progresión en los casos de hipertensión arterial, la obesidad y el síndrome metabólico y aún el antecedente de obesidad en la infancia actúan sobre la hiperfiltración y sobre otros mecanismos inflamatorios para aumentar la frecuencia, susceptibilidad, la susceptibilidad y progresión de la enfermedad renal crónica. Una dieta rica en proteínas, también requiriendo otros hits, también es un factor de susceptibilidad y progresión de la enfermedad, y la inversa se produce con dietas como la dieta DASH, la mediterránea o similares, que aumentando la cantidad de verduras, frutas y legumbres y frutas secas, bajan la susceptibilidad y la progresión de la enfermedad. El embarazo con o sin preeclampsia
el embarazo con o sin preeclampsia también es un factor de iniciación de la enfermedad renal y de progresión, como podemos ver muchas veces en trasplantadas renales. Muchas veces el embarazo no es el único hit, sino que requiere de otros hits. Y por ejemplo, de otros hits previos, si había enfermedad renal previa, si esa enfermedad perdía proteinuria, tenía bajo control o inadecuado control de la presión, o estaba mal controlada en sí esa enfermedad primaria, también se producen. Cabe recordar que el antecedente de preeclampsia aumenta el riesgo posterior renal y cardiovascular de esa madre, lo mismo que lo aumenta si hubo bajo peso al nacer en el hijo que nació. Continuando con las diapositivas, la enfermedad renal primaria es la que inicia la enfermedad, pero también va a tener distinta progresión según cuál sea la enfermedad y cómo responda a los intentos de detenerla. En general, la diabetes y la enfermedad poliquística dominante progresan más rápido. Las enfermedades genéticas, y acá no hablamos de la predisposición, sino de una enfermedad genética como el Fabry, el Alport o también genes de predisposición como el HUMOD van a aumentar la susceptibilidad. Estas son enfermedades genéticas como algunas acidosis renales tubulares, todas ellas son factores de iniciación. Lo mismo que lo son los trastornos urológicos, sobre todo los que producen algún grado de obstrucción al flujo urinario, la lesión renal aguda, que no solo un factor de iniciación, sino también de progresión. Un renal crónico que presente un episodio agudo va a progresar más rápido a raíz de ese episodio. La enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo mutuo de susceptibilidad con la enfermedad renal crónica y también es un factor de más rápida progresión. Cuando hablo de enfermedad renal, de enfermedad cardiovascular, me refiero tanto a la enfermedad coronaria como a la insuficiencia cardíaca. Recuerden que la enfermedad cardiovascular y la renal crónica comparten factores de riesgo. Recuerden, por ejemplo, que casi un 40% de los pacientes que se le hace una coronariografía por indicación de enfermedad coronaria tienen una estenosis de arteria renal significativa, por eso esa costumbre bastante generalizada de hacerle arteriografía renal cuando lo hacen la coronariografía, costumbre que tiene una pata chueca, una pata mala, una pata dañina, que es el contraste que le inyectan al paciente. Por último, vamos a hablar de otros factores de riesgo que ya entrarían por ahí algunos de ellos en la categoría de biomarcadores. La albuminuria y la hipoalbuminemia son factores de progresión, es decir, predicen en el caso de la proteinuria, no solo la enfermedad renal crónica terminal, sino que la presencia de albuminuria aumenta el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Los tratamientos que bajan la proteinuria, si hay respuesta a ellos, bajan también la mortalidad y la progresión renal y cardiovascular. La albúmina sérica que baje por pérdida urinaria, por desnutrición o por inflamación, también es un factor de riesgo renal y cardiovascular. En cuanto a la anemia, cualquier anemia, renal o no renal en su causa, aumenta el riesgo de progresión renal y la corrección de la anemia con eritropoyetina, si no aumenta la presión, que ustedes recuerdan que es uno de los efectos secundarios que puede tener la eritropoyetina, sobre todo cuando se eleva mucho el nivel de glóbulos rojos. Si la EPO no aumenta la presión, disminuye ese riesgo renal. La corrección de la anemia también se asocia con disminución de la hipertrofia ventricular izquierda.
Pero recuerden que llevar el número de glóbulos rojos a la normalidad tiene una serie de efectos indeseables que contrarrestan esta mejoría que acabo de decir. La dislipemia es un factor de susceptibilidad y de progresión, aunque hay discusión sobre qué partes de los lípidos circulantes pueden tener mayor influencia en esto. La hiperuricemia, por mecanismos que tienen que ver con un aumento de la presión pulmonar, disfunción endotelial, estrés oxidativo e inflamación, es un factor de susceptibilidad y de progresión, factor de riesgo de enfermedad renal crónica. El tema es que los trabajos son poco concluyentes porque no queda claro si la hiperuricemia es causa o consecuencia de la falla funcional y tampoco está claro, aunque parecería ser que sí, si el tratamiento de la hiperuricemia cuando la logra corregir mejora el pronóstico renal. Por último, hablando siempre de los factores de riesgo, y acá ya estamos en algunos son también biomarcadores, la dimetilarginina asimétrica, ADMA, por sus siglas en inglés, es un factor de progresión porque reduce la producción de óxido nítrico y aumenta la disfunción endotelial. El aumento del fósforo y del FGF23, que es un intento fosfatúrico, también empeoran la progresión y aumentan el riesgo cardiovascular. La acidosis metabólica por distintos mecanismos también es un aumentador de la progresión. Hay que tratar de mantener el bicarbonato por encima de 22 miliequivalentes por litro en la enfermedad renal crónica para enlentecer la progresión. El mecanismo por el cual el bicarbonato deteriora el pronóstico de progresión es porque activa la vía alterna del complemento del bicarbonato bajo. La acidosis aumenta la producción de angiotensina 2, de endotelina y aldosterona, todas estas, digamos, enzimas y hormonas de influencia negativa, aumentan la inflamación y al reducir los niveles de citrato en orina, y esto es un mecanismo importante que inclusive puede ser medido, la hipocitraturia predice que la acidosis metabólica está dañando la progresión renal. Y la hipocitraturia favorece la calcificación renal, que es uno de los mecanismos de progresión. El tabaco, y lo subrayé porque es un factor muchas veces olvidado, el tabaco es un factor de susceptibilidad y de progresión muy importante, favorece la hiperfiltración y la proteinuria porque activa el sistema nervioso simpático, tiene toxicidad tubular y produce daño endoteliar. Un 31% del riesgo de ERC y su progresión se debe al tabaco, a tal punto que es uno de los factores que está probado como que disminuye el tamaño ecográfico de los riñones a lo largo de los años. Hay más discusiones respecto al alcohol, y probablemente el alcohol en grandes cantidades, por ahí hasta mediado por el daño hepático, porque hay una relación íntima entre el riñón y otros órganos, entre ellos el hígado, pero el alcohol en cantidades moderadas no tenga ninguna influencia negativa. Y existen drogas y nefrotoxinas y medicamentos que voy a mencionar solamente, todos los cuales empeoran sobre todo los factores de iniciación o de progresión renal, y acá distinguir a cada uno se hace más difícil. Entre las drogas tenemos las drogas de uso, digamos, como heroína, cocaína y otros, aunque los datos son contradictorios para algunas de ellas. Desde ya, los anabólicos y las dietas hiperproteicas que producen esclerosis focal y segmentaria, en los casos de ser lácteas, nefrocalcinosis y otros mecanismos. Hay varios medicamentos como los DAINE,
la combinación aspirina-fenacetina y hasta el paracetamol, que en grandes cantidades son factores tóxicos renales, también algunos inhibidores de la COX-2, se asocian más que nada a aumento de la progresión que a iniciación. Los datos son contradictorios. La vitamina D oleosa intramuscular, los prazoles, de los que vamos a hablar después, los PPI, las siliconas y símiles, los contrastes, algunos antineoplásicos, varios antibióticos y antivirales son todos factores con potencial toxicidad renal. Lo mismo que algunas hierbas que actúan como remedios alternativos, la urolitiasis, que no está mencionada hasta ahora, pero que es un factor de riesgo renal, los metales pesados, mucho más claro para el plomo, también el cadmio que produce nefritis intersticial, gota en el caso de plomo y daño tubular y proteinuria tubular en el caso del cadmio, los pesticidas que están teniendo un rol en una entidad nueva que se llama CKD-U, enfermedad renal crónica de causa desconocida, que tiene un foco de aparición en Centroamérica, lo vimos cuando hablamos de genética, otros focos en Asia y hay otros lugares, y que podría tener que ver, es una nefritis intersticial que tiene que ver no solo con la deshidratación que produce trabajar con baja hidratación en lugares de calor, sino también con la presencia de algunos pesticidas y puede haber también un factor de predisposición genético. También la polución ambiental, como ya vimos antes, por ejemplo, está probado que la polución ambiental es un hit más que se suma al gen APOL1 en la mayor prevalencia de enfermedad renal crónica en Afroamérica. Acá tenemos entonces los PPI, los inhibidores de bomba de protones. Este es un trabajo reciente que apareció en un American Journal of Kidney Disease de ahora, de abril de 2020, y esto es lo que ellos proponen. ¿Qué proponen ellos? La desmedicación directa de los inhibidores de bomba de protones porque son productores de hipomagnesemia con el uso crónico. Pueden producir en agudo nefritis intersticial aguda y también crónica, pueden producir insuficiencia renal aguda y se relacionan, no está claro el mecanismo, con mayor prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, aquella persona que esté tomando prazoles, lo llamo yo, inhibidores de la bomba de protones, sin indicación clara o con una indicación desconocida o leve, en el caso de sin indicación clara hay que suspenderlos. Hay tipos que los toman crónicamente porque alguna vez tuvieron gastritis. En el caso de que la indicación sea desconocida o eh, que sea, digamos, una enfermedad leve a moderada, hay que bajar la dosis intentando llegar a disminuirlos. Si se produjera una hipersecreción por rebote, habrá que ver con qué se los reemplaza de ser posible. En las enfermedades ulceropépticas, en los cuales han tenido, sea por Daines, sea por Helicobacter pylori, el tratamiento máximo debería llegar a los 3 meses. Eh, si quedan asintomáticos después del tratamiento los que han tenido síntomas de gastrointestinales superiores o los que han tenido profilaxis para una úlcera de estrés estando en cuidados intensivos o que han tenido una infección no complicada por Helicobacter pylori, estos se tratan por 2 semanas y se los corta y se los estudia para ver si hay rebote. Estos son los que requieren un tratamiento más prolongado con inhibidores de la bomba de protones, los que tienen una esofagitis severa o un esófago de Barrett, que es su forma máxima, los que han tenido una historia de sangrado gastrointestinal alto o los que toman Daines en forma crónica con riesgo de sangrado. Estos se continúa con los inhibidores explicándole al paciente que está aumentando su riesgo de enfermedad renal crónica y en caso de que haya cualquiera de los eventos que ya mencionamos
como complicaciones del uso de inhibidores de bomba de protones, hay que desprescribirlos, sacárselos, suspenderlos y considerar la consulta con un gastroenterólogo para reemplazarlos por otra medicación. Acá está entonces la cita para que todos ustedes la conozcan. Recordemos la urolitiasis, el HIV como second hit, las hepatitis, las infecciones bacterianas, las esquistosomiasis, las diarreas, los factores ambientales que producen enfermedad renal crónica en los lugares de clima cálido, la tuberculosis, la leptospirosis y los metales pesados, algunos ya los nombré, son todos factores que producen enfermedad renal crónica. En todo lo que acabo de mencionar como factores de riesgo es la población en la que va a ser útil el screening. No está probado que no sirve porque no es costo beneficioso el screening en toda la población. ¿Qué es screening? O cinta para proteinuria y creatinina o cociente, proteína o albúmina con creatinina en orina, muestra única y creatinina en sangre. Ese es el screening en personas que tengan factores de riesgo. Combinando todo lo que acabamos de ver, acá tenemos el llamado Kidney Renal Failure Equation, la ecuación de riesgo de falla renal. Esta ecuación ha tenido distintos modelos y yo acá quiero que ustedes vean cómo se van sumando. A medida que aumenta la edad, empieza a, por supuesto el sexo masculino, empieza a aumentar el riesgo entre los modelos de llegar a la enfermedad renal crónica terminal. Esto aumenta aún más si hay, ya en el modelo 3 aparece la albuminuria, si hay diabetes. Fíjense que la presencia de diabetes e hipertensión solas en el modelo 4 no actúa como un factor positivo, pero sí actúa como un factor positivo cuando la presión no está controlada o la diabetes no está controlada. El peso corporal también actúa como factor. Y acá tenemos estos dos, la estadística C y la Cake Information Criterion, son los que van aumentando en el caso de la estadística C y disminuyendo a mayor estadística C, mayor riesgo. A menor a Cake Information Criterion, menor riesgo. Fíjense cómo la diabetes y la hipertensión no modificaron en ninguno de estos dos valores de ecuación, pero que cuando los mantenemos y siguen sumándose la albúmina baja, el fosfato alto con el FGF23 y la acidosis metabólica, sigue empeorando y acá tenemos el factor de significación que no había aumentado con la presencia sola de diabetes e hipertensión, pero que si se le siguen sumando cosas, termina por aumentar. ¿Sí? Entonces, fíjense también que acá se ve una cosa, que es que los factores de riesgo que consideramos importantes no van solos. La diabetes e hipertensión, parte de su fuerza como factor de riesgo, se la deben a que se la presta otro, eh, otro, otro elemento como el síndrome metabólico que frecuentemente se les asocia, como los factores genéticos, como el mal control, como la albuminuria, es decir, son todos factores que se coadyuvan a un peor pronóstico. Las ecuaciones de riesgo han ido modificándose. Los mismos autores que la anterior, años después, acá tienen, esta es una más reciente, han modificado un poco los criterios. Fíjense que acá han sumado la historia de enfermedad cardiovascular como factor de riesgo sin y con diabetes, si ha sido fumador alguna vez, la hipertensión. Ahora, esto demuestra también que las ecuaciones de riesgo se van modificando
porque los factores ambientales van cambiando y porque hay otro montón de cosas que va cambiando y porque el control de la presión o de la diabetes también se va modificando. Esto hace que la digamos, la predicción de las ecuaciones de riesgo sea muy discutida por muchos. En realidad, yo creo que uno debería sumar todos los factores de riesgo, no dándole importancia relativa y tratar de controlar todos. Tomar más líquido, controlar la diabetes, controlar la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos hasta las interacciones entre hemoglobina glicosilada, insulina y la medicación, por supuesto, la albuminuria, todos son factores que inciden en el resultado final. Acá está la cita. Por lo tanto, en diabetes y en cualquier enfermedad renal crónica tenemos tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Llamamos prevención primaria, en este caso de la enfermedad renal crónica, al intento de que las personas con factores de riesgo, que aquí están, no desarrollen la enfermedad. Es decir, que no se llegue, que estos factores que aumentan la susceptibilidad no lleguen a la iniciación de la enfermedad. Cuando la enfermedad ya se inició, entramos en el intento de prevención secundaria que tiene muchos rasgos en común con la prevención terciaria. Acá lo que tratamos es de que no progrese. Y acá tenemos todos los métodos que tenemos para eso. El bloqueo del sistema renina-angiotensina, el control de la diabetes, incluyendo con los bloqueantes, digamos, con los que se anteponen a los transportadores de glucosa sodio. Bien, la prevención terciaria suma a estos valores, a estas acciones, cuando ya tenemos una enfermedad renal crónica más avanzado, el manejo de las complicaciones que se van presentando en la enfermedad renal crónica, siempre intentando que no progrese más, pero también intentando que no produzca síntomas. Y acá ya tenemos, además del tratamiento conservador que se acentúa en esta frase, las posibilidades de terapia, de reemplazo renal y las posibilidades de cuidados paliativos y de soporte que tratan de controlar todas estas situaciones. Acá tienen la cita o las citas en las que está en estas dos, está el mismo cuadro. Podemos dar entonces algunas definiciones. Llamamos cuidados de apoyo a los cuidados destinados a mejorar la calidad de vida en relación a la salud de los pacientes y los familiares de estos pacientes con enfermedad renal crónica, basado en los principios de los cuidados paliativos mediante la prevención y el alivio del sufrimiento. Relacionen todo esto con todo lo que acabamos de ver en prevención. Y llamamos tratamiento conservador a una alternativa. Acá se crea una especie de superposición, porque muchos de los cuidados de apoyo también son tratamiento conservador. Pero cuando ese tratamiento conservador está como alternativa de las terapias de sustitución de la función renal, sea esta elegida por el paciente o por la familia cuando el paciente es incapaz de transmitir su voluntad, o por el equipo tratante con el mecanismo de futilidad, o incluso por falta de opciones disponibles. Si yo no tengo equipos de diálisis, no lo puedo dializar y listo. Ahí tengo que hacer el tratamiento paliativo. Esto se basa en la comunicación y en evitar las complicaciones, tomar decisiones conjuntas y aliviar y retrasar los síntomas. Entonces, cuidados de apoyo en el medio tratamiento conservador y tratamiento paliativo cuando es una alternativa a las terapias de reemplazo. Todas estas situaciones nos generan dilemas éticos y los generan en todo el mundo. Por ejemplo, hay países donde han cambiado los sistemas de pago de las terapias de reemplazo renal. A las unidades que hacen diálisis se les paga más si el paciente no ingresa a diálisis, lo cual crea un dilema ético, porque a la entidad dueña de la unidad de hemodiálisis le conviene no dializar y cobrar por el paciente que dializarlo.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahí tenemos un dilema ético. También tenemos dilemas económicos. Vamos a ver después que la enfermedad renal crónica produce un gasto enorme, enorme. También tenemos eh, un dilema muy importante con la gran mortalidad precoz de la enfermedad renal crónica. Vamos a decir algunas palabras después. Está el problema del abandono de diálisis, que es parte de esa mortalidad precoz. Está el tiempo y la calidad de vida que se le impone al paciente con un tiempo bajo asistencia y traslado muy grande. Acá está la cita de esto. Está lo que pasa en países europeos y africanos y asiáticos vecinos a países con conflictos bélicos, con los indocumentados, esto también en Estados Unidos, y los extranjeros migrantes. Acá les pongo un dato que yo creo que es muy útil cuando uno se propone iniciar diálisis crónica en un paciente y también en un agudo, que es la surprise question. La pregunta de sorpresa. En el agudo por ahí es más difícil de contestar. La surprise question es preguntarse, usted, doctor, ¿se sorprendería si este paciente dentro de 6 meses estuviera muerto? Sí, por condiciones no corregibles por la diálisis. Ese paciente no me sorprendería en absoluto que se muriera en 3, 6 u 8 meses y por ahí debería considerar el no ingreso a diálisis. Pero acá estamos también frente a un dilema ético. El hecho de prolongar la vida con un tratamiento crónico muchas veces va en contra de disminuir el sufrimiento, cuando ese tratamiento prolonga una vida de muy baja calidad y a través de un sufrimiento mayor. Y acá tenemos entonces la ortotanasia, que es algo diferente o distinto a la eutanasia. La eutanasia es una forma de dejar morir. La ortotanasia es una forma de permitir la muerte que se iba a producir de todos modos. Es un poco menos agresiva que la eutanasia, versus el empecinamiento terapéutico que es tratar de realizar todo lo que se me pone delante. Y acá volvemos a hablar de los cuidados paliativos. Acá están las dos citas de este trabajo. Y acá tenemos cómo, según qué fórmula utilicemos para medir la función renal, el CK de EPI con creatinina solo, con cistatina solo y con creatinina cistatina en distintos grupos etarios, vamos a tener distinta prevalencia de los estadios de enfermedad renal crónica a distintas edades. Por supuesto, con cualquiera de estas fórmulas, y también pasa con estas que son fórmulas más nuevas, fíjense el enorme rango de resultados que tenemos, entre 16 y 33 mililitros por ciento de variación de la medición y mucho mayor a mayor edad. Esto demuestra que todas las fórmulas que se han ido describiendo van a influir sobre cómo diagnostiquemos si está en enfermedad renal crónica o no y qué riesgo le atribuyamos. Por eso yo creo que más que definir si tiene 59 está sonado y si tiene 61 mililitros por minuto se salvó, tenemos que actuar sobre los factores de riesgo con cualquier nivel de persona y sobre los factores de progresión con cualquier nivel de función renal. Respecto a qué está haciéndose en la enfermedad renal, recomiendo leer este artículo del 2017 de Adira Living y colaboradores en el Lancet para ver datos que están tratando de mejorar desde las varias sociedades internacionales de nefrología. La nefrología ha pasado a ser una especialidad de servicios muy especializados para poca gente, para enfermedades raras o la enfermedad renal crónica avanzada, que es el estadio final y menos frecuente, y ahora ha pasado a ofrecer cuidados menos especializados para tratar de tratar, prevenir y evitar la progresión en un mayor porcentaje de la población que es la que tiene enfermedad renal crónica. Como ya dijimos, el screening o cribado en población general no es costo efectivo. Las clasificaciones que tenemos tienen varias fallas.
y las ecuaciones que tratan de medir riesgos de progresión o complicaciones tienen varias diferencias de criterio que hacen que no puedan ser tomados como factores totalmente confiables. Recordemos que un factor de riesgo es una variable que tiene asociación causal con el aumento de frecuencia presente o futuro de una enfermedad o entidad. Ya vimos los criterios de causalidad de Bradford Hill, la teoría de los múltiples hits para producir una determinada enfermedad, más allá de los factores de riesgo de susceptibilidad, los distintos tipos de estudios epidemiológicos y los distintos factores que encuentran estos estudios. Hablamos de ecuaciones de predicción de riesgo para susceptibilidad, iniciación y progresión de la enfermedad. Los dilemas éticos, fuimos hablando de que se nos presentan, teniendo en cuenta que el gasto en pacientes con enfermedad renal crónica terminal es enorme. Llega al 7% del gasto en salud en Estados Unidos para el 1% de la población que está en diálisis. Si miramos todo el mundo, el gasto en enfermedad renal crónica es menor, un poco menos de la mitad, 2 a 3%, pero la población en diálisis es mucho menor, es del 0,03%, es decir, se gasta mucha plata en un porcentaje mínimo de la población. 4/5 de los pacientes que están en terapia de reemplazo renal viven en Europa, Japón o Estados Unidos, es decir, por eso las prevalencias más bajas en otros lugares del mundo más pobres. Allí, 30% de los que inician diálisis y tienen más de 85 años al iniciarla, mueren en el primer año de tratamiento de reemplazo renal. Entonces, ahí empezamos con los dilemas éticos y con los dilemas de qué hacemos y con los dilemas de ecuaciones que existen también de riesgo de mortalidad al inicio de diálisis. El abandono de diálisis en países desarrollados es la segunda o tercera causa de muerte para los pacientes con enfermedad renal crónica en su estadio final. Con cifras que van del 15 a más del 20% de los que empezaron. Esto es lo que podría ser también algo mayor en mujeres y mayor en blancos, caucásicos, que en afroamericanos o hispanos. También hay una alta tasa de suicidio en el primer año de diálisis, más aún en los primeros meses. La sobrevida en diálisis o en tratamiento conservador de los pacientes cuanto más añosos llega a ser igual a si no se los dializara, y es peor que la de muchos cánceres tratados. Hay que recordar, como ya vimos, que un paciente añoso bajo hemodiálisis pasa casi la mitad de su vida o trasladándose, o tratándose, o internado. 10 veces más de lo que lo está un paciente en tratamiento conservador con también enfermedad renal crónica estadio 5. Los pilares morales de la asistencia médica, prolongar la vida y disminuir el sufrimiento, muchas veces compiten entre sí. Y por último, según qué método diagnóstico usemos para medir el filtrado glomerular estimado, vamos a tener una mayor o menor frecuencia de enfermedad renal crónica, sobre todo de enfermedad renal crónica en el estadio 3, que es a partir del cual se considera, junto con la microalbuminuria, que se deteriora el pronóstico renal y cardiovascular. Esta fue una clase con muchas menos diapositivas y mucho más contenido verbal, de modo que es posible que las diapositivas tengan que ser revistas y reescuchada la clase, pero creo que el abigarramiento de datos ha sido mucho menor que en clases anteriores. Buenas tardes, gracias por la atención prestada y nos vemos próximamente.